Bueno, y ahora vamos a hablar entonces de la mente, la que vive entre mente consciente e inconsciente. Ya vimos en el cerebro cuáles eran esas partes del cerebro o esa evolución del cerebro triuno que pertenecían a la mente inconsciente, que está basada mucho en el tema de las emociones y en el consciente, que es la parte muy racional. Entonces, ¿por qué decíamos que eso influye tanto en nuestro comportamiento? Porque nosotros a veces actuamos y después justificamos la manera como nosotros actuamos. Y también hacemos algo, y es que nosotros nos ponemos metas, nosotros tenemos sueños y tenemos unos caminos que nos trazamos. Pero ¿qué pasa? Que no llegamos a esos caminos. Entonces, llegamos a este punto y decimos, ¿qué fue lo que pasó? Que yo dije que quería esto, pero llegué a esto. Cuando miramos eso, nosotros tenemos que ir a nuestro cerebro, tenemos que ir a nuestra mente inconsciente y empezar a revisar este desfase dónde está. Y lo que necesitamos hacer es llevar esto para que esté alineado con lo que realmente nosotros creemos, sentimos y la manera como nosotros percibimos. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hacemos para nosotros entrar al inconsciente, hacer los cambios que queremos para después obtener los resultados que nosotros queremos? Entonces, vamos a verlo de esta manera. Cuando nosotros somos pequeños, nosotros nacimos y prácticamente la mayor parte de la vida la pasamos muy dormidos completamente, hasta que empezamos como a despertarnos. Ese nivel es el que llamamos delta. ¿Qué es delta? Delta, les voy a hablar en términos de vibraciones, de cómo han llamado esas vibraciones. Cuando miden el cerebro y por ejemplo un adulto está completamente dormido en su punto inconsciente, está en delta. Un bebé cuando nace no tiene noción de absolutamente nada, solamente está para alimentarse y dormir. Ahí está en delta. Entonces su cerebro está vibrando en una muy baja frecuencia. ¿Y qué necesita ahí? Muchísimo cuidado. Luego, cuando va avanzando en la edad, el niño empieza a despertarse un poco más y empieza a subir de delta a teta. Entonces el niño empieza a moverse en esas dos frecuencias. Teta es el punto cuando nosotros ya estamos completamente dormidos. Incluso es en el punto donde nosotros empezamos a soñar. Entonces, ahorita les explico cómo es el ciclo del sueño, que esto tiene mucho que ver. Entonces, los niños en este punto, todo lo que pase por sus mentes es real. Y viene una de las características de la mente inconsciente. Para la mente inconsciente, todo es absolutamente real. Y si no, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio lo pongo siempre para cuando empezamos a hablar sobre la mente. Entonces, la mente inconsciente, lo que piensa es real. Vamos a mirar esto. Imagínense que tienen un limón en sus manos. Obsérvenlo. Obsérvenlo en sus manos. Miren ese limón verde, súper maduro, muy jugoso. Y empiecen a moverlo con la otra mano. Empiecen a sentirlo. Cómo da vueltas. Vean los poros del limón. Sientan los poros del limón. Ahora córtenlo a la mitad. Y miren esa carnosidad verde, esos jugos que tiene el limón en ese momento. Y a los que les guste, échenle un poquitico de sal o sal pimienta y luego lo van a morder. Ok. Les debió pasar lo mismo que me pasó a mí. Empezamos a salivar porque estamos en un punto en que para la mente el cerebro es lo mismo pensar y hacer. Y eso es lo que las neurociencias se han dado cuenta. Pensar y hacer es lo mismo. Entonces, si nos vamos al niño o la niña, cuando empezó a crecer, ya empezó a tener, desde delta pasó a teta y en teta empezó a soñar. Entonces, por eso, cualquier cosa, esta cosa puede ser el teletransmisor para traer la luna a la Tierra. O una escoba es un super corcel. O incluso una flor puede ser el más hermoso de los vestidos. Porque para un niño es totalmente real. Y ahí los niños están completamente como una esponja. Entonces empiezan a absorber toda la información que puedan de todo su alrededor. Y empiezan a tomar toda esa información y absorben con otra característica. Y es que no analizan la información.
Nosotros los adultos podemos analizar información, pero nuestra mente inconsciente no analiza. La mente del niño no analiza información, eso es más o menos hasta los 7 años. Entonces todo lo que nosotros le digamos entra y se instala en el inconsciente. Y más si tiene una emoción detrás. Porque ¿cómo funcionan las emociones? Está la información, la emoción es un pegamento y después se va y se pega súper fijo en nuestra mente inconsciente. Entonces luego vamos a hablar un poco más de eso. Entonces bueno, el niño sigue creciendo. Cuando sigue creciendo ya empieza como esa etapa de que ya está saliendo de niño y empieza a desarrollar la frecuencia alfa. Es una frecuencia que ya empieza a ser más consciente, ya empieza a utilizar más su imaginación, pero para volverse mucho más creativo. Las personas más creativas son las que son capaces de meterse más a ese nivel alfa, que es como a estar mucho más tranquilos. Porque el nivel alfa, según José Silva, ambos hemisferios del cerebro están vibrando al mismo tiempo, a la misma frecuencia, entonces trabajan juntos. Pero cuando estamos en beta, una parte del cerebro está así y el otro como que no logra engancharse porque está vibrando más lento. Cuando estamos en alfa, ambos hemisferios del cerebro se conectan. Entonces, el niño empieza a desarrollar alfa. Entre todo ese espacio de vida que ha vivido, hasta los 7 años, el niño toma todos los conocimientos, creencias y no cuestiona absolutamente nada. Es más, tampoco tiene humor. Le puedes echar un chiste súper malo, el niño no lo entiende, pero lo hace real y se toma esa información tal para cual. Entonces, esa es una de las características de la mente y es, sin análisis, es literal porque lo que sea que le dices lo toma y lo guarda y sin sentido del humor. Además que lo que piensas es real. Entonces, todo lo que programes en un niño, el adulto lo va a estar disfrutando o lo va a estar sufriendo. Entonces es donde vienen todas las programaciones que nosotros tenemos desde niños. Y después cuando llega más o menos a sus 14 años, empieza a desarrollar beta, que es cuando empezamos a decir que es más racional, que es más centrado en el mundo, que es mucho más inteligente. Pero vamos a ir viendo un par de cosas a ver si eso sí es tan real como parece. ¿Qué pasa con beta? Con beta se vuelve demasiado rígida la persona. Una persona vibra demasiado en beta, tiene su cerebro mucho en beta, es una persona muy cuadriculada, psicorrígida, no se puede mover, no hay flexibilidad. Pero cuando una persona es capaz de equilibrar beta y alfa y mantenerse también mucho en alfa, es una persona más flexible, más tranquila, más calmada, sabe manejar muchísimo más sus emociones y es mucho más creativo a la hora de nuevos proyectos. Entonces, ahora vamos al tema del sueño que les estaba explicando ahorita. Entonces, en el sueño, nosotros cuando somos adultos estamos en beta la mayor parte del tiempo. Y aquí funcionan todos nuestros sentidos, los 5 sentidos. Cuando nosotros empezamos a relajarnos, empezamos a bajar y a entrar en una frecuencia más baja, más baja, más baja. Entramos a algo que se llama alfa. Entonces, nosotros nos acostamos a dormir, damos vueltas en la cama esperando a relajarnos. Cuando nos relajamos, empezamos a estar más tranquilos, más somnolientos y empezamos a imaginarnos cosas, empezamos a pensar en cosas. Y ese es un momento súper importante para la visualización creativa, porque aquí es el momento donde tú empiezas a crear, porque estás en una tranquilidad impresionante y puedes empezar a crear las cosas que tú quieres, incluso que quieres para el otro día. Y aquí es cuando empiezas a planear lo que va a pasar en el siguiente día. Luego te empiezas a dormir, a dormir, a dormir. Cuando estás en ese punto de que te vas a dormir, entraste a teta. Y a veces ahí empiezas a soñar. En teta empiezas a soñar. Entonces tienes unos sueños como que te duermes y no tienes unos sueños. Hasta que caes a delta. Y cuando caes a delta, estás noqueado, estás noqueada. Hasta ahí llegó y ya no tienes noción del mundo exterior. Luego eso vuelve y sube. Otra vez toca alfa y vuelve y baja. Más o menos un ciclo de esos, de entrada y salida, dura 1 hora y media. Por eso es tan importante que tengas en cuenta cuáles son los ciclos que tú duermes. Porque más o menos los ciclos son de 1 hora y media y tú puedes empezar a contabilizar cuánto puedes dormir, cuánto estás durmiendo. Entre más ciclos profundos lleguemos, es muchísimo mejor. Por eso es una recomendación. Cuando pongas el reloj despertador,
cuenta cuántos bloques de hora y media hacia atrás deberías irte a acostar para que el reloj despertador no te saque cuando estás en un ciclo mucho más bajo, porque ahí es donde el cerebro se empieza a recuperar, el sistema inmune se empieza a subir, se empieza a mejorar, se empieza a fortalecer. Entonces ahí hay que tener una cierta recomendación para eso. Bueno, ¿qué más les cuento sobre la mente? La mente tiene algo supremamente potente y la mente es la que crea nuestra realidad. La realidad que nosotros tenemos, la realidad en la que nosotros vivimos es creada por nuestra mente. ¿De dónde saca los recursos la mente para crear eso? De nuestras creencias y de nuestras emociones. Todas esas creencias y emociones junticas son los que llamamos las memorias internas que nosotros tenemos, que incluso pueden llegar a ser transgeneracionales. ¿Cómo así transgeneracionales? No nos vamos a meter con eso, más adelante les voy a explicar, pero transgeneracionales tienen que ver con tu árbol familiar. Entonces, cuando la mente empieza y busca toda esa información que tienes, empieza a mirar de dónde salió esa información y con base en esa información empieza a actuar. Entonces, si toda tu vida tú actuaste de cierta manera, tú vas a seguir actuando el resto de tu vida de esa cierta manera. ¿Por qué? Porque es lo conocido, a la mente le fascina lo conocido, hacer las cosas de la misma manera. Por ejemplo, cuando yo me casé, yo tenía mi familia, nos comportábamos de cierta manera. Mi esposa se comportaba de cierta manera. Cuando nos vinimos a dar cuenta que actuábamos muy raros, que parecíamos un par de aliens los dos, como, uy, ¿de dónde sacó esto? Cuando nos unimos y nos casamos y empezamos a convivir juntos. Ese fue el momento cuando nos dimos cuenta, wow, venía en automático todos estos años de mi vida. Entonces, yo hacía una cosa de una manera, mi esposa hacía la cosa de otra manera, y dijimos, vení, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es la mejor manera? Cuando empezamos a decir, ¿cuál es la mejor manera de hacer las cosas o abrirnos a esto? Es a lo que llamamos conciencia. Darnos cuenta cómo pensamos, cuáles son nuestras creencias y cuáles son nuestras emociones que están dictando nuestra conducta y decir conscientemente voy a seguir haciéndolo o no voy a seguir haciéndolo. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos en este momento que ni nos damos cuenta que la estamos haciendo, sino que vamos ciegos en ese camino. Entonces aquí va una pregunta. Piensa en las cosas que tú quieres lograr, que tú quieres realizar y piensa en dónde estás. Y piensa si estás en el camino. Si no estás en el camino o estás muy desfasado, empieza a pensar, ok, ¿yo por qué estoy yendo para este lado? ¿Por qué estoy creando esto, porque tengo que empezar a alinear lo que realmente quiero. Entonces es bueno preguntarse, ¿realmente lo quiero? ¿Realmente veo un beneficio en eso? ¿Realmente nos vamos a beneficiar, pues, yo y más personas? Empezar a preguntarnos sobre eso, para ver cuáles son las creencias que tengo sobre algún tema o alguna meta que yo pueda querer. Bueno, eso es un poco sobre la mente inconsciente. Les estaré compartiendo más videos para ir trabajando este tema tan apasionante, tan interesante. ¿Ok? Les mando un abrazo.